¿tenemos alguna definición de andar por casa? ¿Cuál sería la definición correcta de sistemas? ¿Qué es para ti un sistema? Para mí un sistema, bueno, existen como dos, yo siempre hablo, hay dos definiciones distintas, ¿vale? Yo hablo de las dos. Un sistema realmente, la mayor parte, o sea, la gente que entiende un sistema es como una metodología, una serie de pasos para realizar un proceso, ¿no? O sea, una metodología que tiene una serie de pasos ordenados y eso forman un sistema. A mí me gusta hablar de sistemas complejos, que tiene una definición un poco distinta, que es como el conjunto de elementos que están interrelacionados y conectados entre sí y que juntos consiguen un objetivo. Cuando yo hablo de diseñar sistemas, por ejemplo, de gestión del conocimiento dentro de una empresa, sí que, o sea, no me refiero tanto a la sistematización de un proceso, que sí, sino que me refiero a diseñar ese sistema, ese ecosistema, ese entorno digital que tiene en cuenta una serie de elementos. Esos elementos son la información, los procesos, las personas, o sea, todo lo que forma parte de una empresa o de una organización y cómo se conectan unas cosas con otras, cómo las personas documentan procesos, cómo esos procesos luego contienen información y cómo están conectados estos elementos para conseguir un objetivo que es capturar el conocimiento de una empresa, ampliarlo, transmitirlo, etcétera, pues para conseguir pues, los objetivos de la empresa, que es pues, que ese conocimiento les ayude a alcanzar los objetivos de la empresa. Uh-huh. No sé si... Has mencionado ahora... Sí, no, está perfecto, ¿eh? Yo creo que está clarísimo. De hecho, has mencionado ahora documentación de procesos, por lo que... Pero claro, entiendo que la documentación de procesos es solo una parte de los sistemas, ¿no? No es lo mismo que sistemas, que he visto mucha gente como que confunde, llama lo mismo sistemas como documentar, y realmente no. Sistemas, por lo que acabas de decir, es todos los pasos, obviamente esos pasos irán apoyados por una documentación. Eso es. O sea, la documentación es un elemento. O sea, y una documentación, ya te digo, dependiendo de si estamos hablando de lo que es el sistema de gestión del conocimiento de la empresa, es en realidad, o sea, y lo voy a hacer aplicándolo a Notion, es toda esa documentación, pero también los hábitos del equipo a la hora de capturar esa información, cómo documentan, cómo tienen que escribir los procedimientos, cómo luego optimizan esos procedimientos, cómo comparten esa información, cómo se transmite, etcétera. Todo eso forma parte del sistema, de la definición de sistema que digo yo, o sea, pensando como en ese ecosistema, en ese entorno digital, ¿no? Para mí eso es un sistema de gestión del conocimiento. Y luego está el decir, pues yo tengo, por ejemplo, un proceso de, digamos, creación de contenido, voy a sistematizarlo lo máximo posible para facilitarlo, para optimizar este proceso, pero es un poco, es distinto, ¿eh? O sea, sí, eso sería ya como una segunda fase de optimización de tus procesos, ¿no? Pero primero, oye, tengo que crear mi sistema y la documentación. Oye, esto que estoy haciendo siempre, puedo hacerlo de forma a lo mejor más óptima, intentar mejorar la productividad, ¿no? Etcétera, y ya veo cómo optimizarlo, pero como tú dices, eso sería ya una segunda fase de mejora de ese proceso, ¿no? Eso es, del proceso que forma parte del sistema. Es que al final, ya te digo, estamos tratando con dos definiciones diferentes. Lo normal, ¿eh? O sea, a mí esto es porque me gusta pensar, pues eso, el pensamiento sistémico y tal, y yo lo he llevado un poco a mi terreno y a mi trabajo y me gusta esta narrativa. Pero realmente lo normal es hablar, o sea, de la definición de sistema, de sistematizar un proceso, o sea, de descomponerlo en pasos y que sea fácil, pues una cosa que podría llegar a ser complicada, hacerlo lo más eficiente posible. Vale, vamos a suponer... Nos ha quedado claro que es un sistema y ahora alguien nos está escuchando y está diciendo eso es lo que yo quiero para mi agencia, quiero empezar a implementar sistemas. ¿Hay algo que deberíamos tener en cuenta antes de empezar a montar un sistema o siquiera planteárnoslo? Muchas cosas, o sea, realmente un montón de, o sea, para hacerlo bien habría que tener en cuenta quién lo va a usar, quién son las personas que van a usar este sistema, cómo es la estructura de ese equipo, de esa empresa, con qué tipo de información se trata, porque claro, cuando pensamos en información o documentación, pues a lo mejor solamente pensamos en procedimientos, pero son emails, son información, son imágenes, o sea, todo lo que son las cosas que contienen información de cualquier tipo con los que trata una empresa y que le ayuda a realizar una serie de objetivos, ¿no? Esa información, cómo viene, si está, pues si tiene imágenes, si solamente es texto, si son bases de datos, cómo está estructurada, cómo está formateada. Todas esas cosas son las que luego nos van a ir permitiendo decir, vale, pues o sea, así es como categorizamos este tipo de información, quién necesita tener acceso a la información, cómo
la voy a hacer, cómo la voy a poner disponible, si voy a hacer, va a ser como un pool donde esté ahí toda la información, lo que sería la típica wiki de esta es nuestra wiki y aquí está toda la información de toda la empresa y ahí YouTube tú te apañes, o vamos a tener una aproximación distinta de solamente te voy a dar la información que necesites en cada momento para hacerla más relevante para ti, porque este es también como un factor importante, que al final la información, si no es relevante, si una persona no encuentra la información que tiene a su alrededor relevante, no la puede hacer accionable, es muy difícil convertirla en conocimiento. Es ruido y eso lo vemos cada vez más. O sea, que estamos como rodeados de información, pero realmente no somos más sabios, no sabemos más, porque esa información no le conseguimos dar significado más allá de pues, la información que tenemos ahí a nuestra disposición, pero si no sabemos cómo la podemos usar o en qué nos puede ayudar en nuestro trabajo, en este caso, en el contexto del trabajo, realmente es ruido. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy a hacer esta información para que sea lo más relevante posible en el contexto necesario y para cuando las personas la necesiten, pues eso, en ese contexto justo, ¿no? Tiene intríngulis. Por eso es verdad que es muy parecido a diseñar una web, en realidad. Vale. O sea, estaba pensando, digo, claro, igual la pregunta ha sido demasiado abierta, seguramente. Claro, en un proceso tan grande. Claro. Entonces, vamos a ver si podemos ir afinando un poco más, pero vale, estoy pensando, a lo mejor hay gente que tiene muy claro qué es lo que necesita porque ya he escuchado hablar de esto, a lo mejor hay otras personas que dicen, pero esto a mí me suena, yo esto no lo necesito, yo conforme estoy me apaño. ¿Podríamos destacar algunos para los que no están convencidos del todo, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios o incluso qué problemas evita el hecho de tener sistemas y una buena documentación para esos sistemas o procesos? Sí, primero, o sea, por pura supervivencia, porque al final, pues eso, toda esa información que normalmente reside en la cabeza de la gente, si no conseguimos ampliar esa información y convertirla en conocimiento, pues es verdad que viviendo en la era de la información en la que vivimos, esa empresa casi inevitablemente se va a quedar un poco atrás porque no está aprovechando el conocimiento que existe en la cabeza de las personas, y que luego cualquier persona se va, o sea, que trabaja en esa empresa se va con todo ese conocimiento en su cabeza, y eso es conocimiento que se va directamente por la puerta. O se pone enfermo o no puede seguir, o sea, tú no puedes llamar a esa persona, no le puedes preguntar cómo se hace esto, dónde está esta información. Es que es oro. O sea, realmente la documentación, cómo se hace algo en una empresa, cómo se hace algo o eso, o sea, o cómo hemos aprendido a lo largo de los años a mejorar nuestros procesos, si eso luego no queda escrito, en el momento en que la persona que tiene esa información se va, es que es oro que se pierde. O sea, es la base realmente de la empresa que se pierde. Pues cómo mejoramos el servicio al cliente si eso solamente lo hacen 3 personas y esas 3 personas en algún momento no están, es oro que o sea, yo no concibo no tener ese tipo de cosas documentadas, aunque yo sé que cuesta, porque es verdad que es como que trabajo que no es no tiene un retorno inmediato. Lo que te va a hacer es que pues eso, que no te quedes atrás, que puedas sobrevivir a lo largo de los años, y que si la gente se va, pues que no se vaya con ese conocimiento ir mejorando. No, que creo que... No, perdón, nada, si soy aquí el que está interrumpiendo. Me imagino, claro, esto que has mencionado de una persona que se va y se queda con ese conocimiento, o sea, lo estoy pensando y me juego el cuello a que eso pasa ahora mismo en todas las agencias o empresas, es mucho más habitual de lo que nos pensamos, y, ostras, es que yo mismo lo pienso, digo, cuántas cosas que me creo que, si ya lo sé yo, ya, pero es que déjalo ahí, aunque sea simplemente, aunque yo no me vaya, para que no me estén preguntando constantemente, para que no siempre acabe yo siendo un cuello de botella, para que el resto del equipo tenga las mismas referencias que yo, para que puedan haber roles distintos, para que mi empresa pueda tener una metodología para detectar errores porque otra persona me da feedback, ¿no? O sea, al final hay una cantidad de beneficios o problemas a evitar con todo esto. Es escalar o no escalar, pero eso te pasa en agencia y te pasa incluso yo trabajo, pues, o sea, doy servicios, pero al final soy solopreneur. Yo misma, cuando llego, doy con un proceso o algo que me ha costado mucho hacer, no lo apunto, aunque luego lo haga una vez al año. El tiempo, por ejemplo, pues a mí me pasa mucho con el tiempo que pierdo. Y Dios mío, el tiempo que pierdo en volver a intentar acordarme de cómo hice esto, de todo el razonamiento que hay detrás, porque además ya si nos ponemos exquisitos, y yo cuando documento ya me pongo exquisita, no solamente
documento los pasos, sino que explico por qué ese paso, por qué hacemos una cosa y por qué hacemos otra. O sea, el tiempo que te ahorra una vez al trimestre el tener todo eso documentado para no tener que estar comiéndote otra vez la cabeza de cómo lo hiciste, o si yo en algún momento quiero eso, delegarlo, o sea, contrato a alguien, un asistente virtual, y no le quiero explicar y no quiero que las horas de mi vida, que es necesario, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor no quiero pasar tantas horas explicándolo, si ya lo tengo documentado, eso es información que tiene esa persona y puede trabajar sin que yo esté ahí, o sea, es escalar a todos los niveles. Sí, es un tutorial luego, ya. Claro, es un tutorial que luego eso se convierte en un bloquecito, en una pieza de conocimiento que te sirve para escalar tu empresa, escalar tus procesos y, o sea, por esa parte es todo beneficios. Y a mí además me gusta también, pues esa parte de encima, mientras yo estoy escribiendo esto, mi propio pensamiento se aclara, lo estoy entendiendo yo mucho mejor, que esta es otra cosa que también cuando documentamos una cosa no vemos el retorno inmediato, como una manera de hackear ese thinking, ese pensamiento, es decir, es que realmente si tú escribes esto, probablemente incluso veas gaps y veas fallos en este proceso o en esto y te ayude a mejorarlo directamente mientras lo estás escribiendo. Hay que bloquear tiempo para documentar. Forma parte del trabajo.